Esto yo creo que... Bueno, Listo. pues entonces comenzamos con la clase, con la grabación. Continuamos con el tema de la organización de Estados americanos. Como les dije, tienen en mediación virtual pues, las unidades didácticas. La primera unidad didáctica relacionada con el derecho internacional humanitario. Pero de eso hablaremos en la próxima clase. El derecho internacional humanitario cada vez tiene una mayor importancia y es un subárea dentro, como un subsistema jurídico dentro del sistema general del derecho internacional público. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a seguir profundizando. Vamos a terminar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ya vamos a entrar en el apartado de la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, ¿eh? En el análisis, en el análisis. Así vamos avanzando. Miren, una de las funciones importantes, muy importantes, que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos siempre que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es una institución que está permanente, que está dentro de la convención que ha sido creada está dentro de positivizada dentro de la Convención Americana o Pacto de San José. Bueno, pues una de sus funciones fundamentales es la capacidad que tiene de establecer medidas cautelares, ¿no? Y fíjense, y es curioso porque esto guarda similitud también con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos va a poder también establecer en determinados casos medidas también cautelares, pero son distintas porque son de distinta procedencia. Entonces ahora vamos a analizar estas funciones cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cuándo se pueden solicitar? ¿Qué son estas medidas cautelares? Pues como la misma palabra nos indica y como pues, cuando ustedes estudiado un procesal civil, procesal penal, nos vamos a encontrar con determinadas acciones o medidas que pueden ser solicitadas, en este caso, a instancia de parte o a peticiones de un Estado, que bueno, también tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿quién son los legitimados? ¿Quién ostenta la legitimación activa para solicitar estas medidas cautelares? Medidas cautelares que guardan relación con los casos de violación de los derechos humanos, casos de urgencia, ¿sí? Situaciones de urgencia, de necesidad, en donde está habiendo vulneraciones de los derechos humanos o previsiblemente se van a dar. Entonces, ¿para proteger a quién? Pues evidentemente son mecanismos protectores de las víctimas de los derechos humanos. Entonces, los legitimados activos, utilizando el argot procesal, van a ser, por una parte, las partes de proceso, es decir, quienes hayan interpuesto una denuncia. Pues el particular, pongamos ese ejemplo, de que ha interpuesto una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o incluso a petición de un Estado. Las medidas cautelares se tienen que dar, deben cumplir dos supuestos para que se produzca. Como les dije, en primer lugar, tiene que darse situaciones de extrema gravedad y de urgencia, con el fin de prevenir daños, de la naturaleza de prevención de daños irreparables. Es decir, estamos en un caso de extrema gravedad, de urgencia, de violación de derechos humanos, y para prever función preventiva de daños irreparables, pues se puede solicitar por la parte implicada, por la parte denunciante, en este caso por un Estado, esas medidas cautelares. Miren, cuando hablamos de las medidas cautelares en el ámbito del seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se habla de que son medidas accesorias. Es uno de los elementos, unos rasgos característicos de estas medidas accesorias. Aquí son accesorias al procedimiento principal que se está dilucidando, con independencia del procedimiento principal que se está dilucidando y seguirá su curso. La Comisión Interamericana tendrá que analizar si se admite o no se admite, y todo el canal hasta llegar en su caso, hasta la Corte, pero con independencia, por eso son accesorias.
pero que buscan, ante todo, proteger y, sobre todo, proteger, evidentemente, cuál es el objeto de protección de lo que estamos aquí hablando. Son las víctimas. ¿Las víctimas de quién? No podemos olvidar esto nunca, de los derechos humanos. Por eso podemos establecer también la siguiente máxima jurídica. Cuando hablamos del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, al igual que cualquier sistema protector de los derechos humanos, recordemos el de las Naciones Unidas, recordemos también el Tribunal de Estrasburgo. El Tribunal de Estrasburgo, denominado así, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es el máximo órgano judicial que tiene el Sistema Europeo Protector de los Derechos Humanos. Pues, la Carta de Banjul comenta que todos ellos lo que van a hacer es proteger a las víctimas de los derechos humanos. Bien. El segundo requisito que les mencionaba para establecer que tiene que haber lugar para que interponer estas medidas cautelares es el que podemos denominar y denomino en términos generales de prevención de daños. Es decir, ante situaciones de urgencia y también de gravedad, los parámetros de urgencia y de gravedad se van a aplicar indistintamente, ¿no? Lo que se solicita es unas medidas provisionales para prevenir daños irreparables a las personas en forma independiente de cualquier petición o caso pendiente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a encontrar, resumiendo y en síntesis, las medidas cautelares, legitimados activos, estados particulares, los que realizan la denuncia. Las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no hay que confundirlas con las medidas cautelares que tiene también en su poder, que puede establecer la Corte Penal Internacional. Hablar de medidas cautelares son muy similares a las establecidas en los clásicos ordenamientos jurídicos procesales, civiles de España, de Costa Rica, latinos, ¿no? Son medidas accesorias. ¿Accesorias a qué? Al procedimiento principal. El procedimiento principal sigue su curso. Lo que pretenden estas medidas, resumiendo, ¿verdad? En primer lugar, es que estamos ante una situación grave, de gravedad y de urgencia, de vulneración ya de los derechos humanos. Hay que establecer un mecanismo de protección, hay que arroparla para evitar más sufrimiento, ¿sabes? ¿Sí? ¿De acuerdo? Por la urgencia y la gravedad lo requiere. Y en segundo lugar, pues en este momento a lo mejor no se están produciendo las violaciones de los derechos humanos, pero la Comisión, en sus estudios y a través del análisis de los informes, de la carga probatoria, etcétera, presupone, intuye, ¿no? Con esa urgencia y esa gravedad, que es previsible que esas vulneraciones de los derechos humanos se vayan a prever, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar con esas medidas cautelares de ya, instantáneas, urgencia y necesidad ya, porque hay violación de los derechos humanos, y esas otras medidas que actúan cautelarmente, que actúan para prever, ¿no? Medidas de prevención, ¿sí? de un daño que se aventura muy posible de los derechos humanos. Por lo tanto, podemos también considerar a las medidas cautelares y referirnos a ellas a través de dos características fundamentales que van a tener. En primer lugar, podemos hablar de la doble función de las mismas. Claro que tienen doble función. Vamos a encontrarnos con la función cautelar, la propia palabra, ¿sí? Cautelar, preventiva, ¿sí? Y la función tutelar, ¿sí? Estas dos funciones, la cautelar y la tutelar, son las mismas que tienen también las otras medidas cautelares, las referentes, que vamos a verlas también de la Corte, las que puede instaurarse la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? Por lo tanto, nota didáctica final, ¿sí? del estudio de estas medidas cautelares, pues, y cito textualmente el texto de la Convención Americana
Estas medidas cautelares, abro comillas, ¿verdad?, buscan prevenir riesgos o daños irreparables a las personas que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia, ¿no? A las personas, a las víctimas potenciales de posibles vulneraciones de los derechos humanos, que se van a encontrar en esta tesitura de vulnerabilidad social grave y urgente. ¿Sí? Por lo tanto, para instar como legitimarios activos, como parte del proceso, como víctima o representantes legales, abogados de una víctima de violación de los derechos humanos o del propio Estado, y para solicitar estas medidas cautelares ante este organismo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y verdad que lo habíamos definido como ese organismo que tiene una función cuasi jurisdiccional. No es un órgano jurisdiccional en estricto sentido, pero sí que se asemeja, y por eso pues algunos de los internacionalistas, pues, me gusta también referirme, comparto pues, este adjetivo, ¿verdad?, que es un buen adjetivo, cuasi jurisdiccional, ¿sí? Cuasi jurisdiccional y protectora también de los derechos humanos, ¿verdad?, y que busca fomentar los derechos humanos. Bueno, pues 3 requisitos fundamentales para que se pueda articular la medida cautelar. Primero es la gravedad, el segundo es la urgencia y el tercero que se trate de evitar daños irreparables a las personas. Muy importante estos 3 requisitos, repito. Gravedad, urgencia, que se trate de evitar daños irreparables, el concepto de daños irreparables a las personas. Y es muy importante la carga probatoria. ¿Y por qué es muy importante? Y hago esta mención. Porque no se requiere mucha intensidad en la carga probatoria. ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué se refiere el profe que no se requiere mucha intensidad? Pues si nosotros representamos, somos abogados de una víctima de los derechos humanos, ¿sí?, y sabemos que esa víctima, pues evidentemente está en situaciones de gravedad y de urgencia y que es necesario pues que la Corte, ¿no?, la proteja, es decir, que solicite al Estado correspondiente a la víctima, por ejemplo, que le ponga seguridad, policía, etcétera, ¿no?, pues no tenemos tampoco que realizar una carga probatoria exhaustiva, ¿no?, simplemente indiciaria. Es decir, simplemente pues, mostrar y aportar una serie de documentación que venga a acreditar por indicios, no 100%, de que evidentemente existe esa gravedad y esa urgencia. La flexibilidad a la hora de la carga probatoria opera a favor de quién, de los derechos de la víctima, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos de la víctima. Porque si incorporamos una carga probatoria excesivamente rigorista, excesiva y no flexible, aquí se aplica la flexibilidad. Evidentemente no se puede mentir, no se puede exagerar, pero con una mínima carga probatoria es suficiente para que la Corte Interamericana entienda a bien establecer esas medidas cautelares. Había una pregunta, una mano levantada de Amado. Amado, adelante, cuando usted quiera. No, profesor, fue un misclick, perdón. Ah, que fue un Un lapsus. falso positivo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, en verdad, a esta hora ya de la tarde-noche, ustedes que llevan muchas horas ahí viendo esta televisión, como llamo yo, pues ya hay demasiados lapsos. Bueno, pues bien, les queda claro todo esto. Estos son conceptos muy importantes, que intento realizar una pedagogía sistemática de los mismos, pero son fundamentales. Y estamos profundizando que incluso hay temas que se imparten también en tema de posgrados relacionados con los derechos humanos, para que ustedes también adquieran una mayor formación. ¿Sí? No quiero saturarlos tampoco, porque el programa es extenso, pero sí sí que tengan una buena formación y que tengan todos los conceptos bien claros. No para pasar este curso, sino para toda vuestra vida, y aparte profesionalmente también. Nunca se sabe si
alguno de ustedes, yo imagino que sí, va a terminar trabajando vinculado a los organismos internacionales, u otros, pues como abogados, ¿verdad? Pues tienen que representar los intereses de clientes ante estos organismos internacionales. ¿Sí? Dejamos atrás las medidas cautelares. ¿Sí? Muy importante también la grabación de esta clase, porque, como les dije, no aparece todo en las unidades didácticas, aparece, no todo. Y aquí hablamos más exhaustivamente. Amado, adelante. ¿Sí? Ahora sí. Ahora no, sí, ahora sí. Como ya terminamos las medidas cautelares, el Estado o la parte tiene que dar alguna garantía, porque en nuestro derecho, si uno pide una medida cautelar, normalmente no es una garantía, realmente es patrimonial. Así que esa es la pregunta. Sí, evidentemente, el Estado, si pone medidas cautelares, se establece una obligación también de cumplimiento por parte del Estado, ¿no? Del Estado a quien va dirigido, donde se encuentra pues esa persona, ese grupo de personas que están en situación de gravedad, ¿verdad? Entonces tienen que cumplir. Entonces esas medidas pues, son establecidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede ser, por ejemplo, por citarles un caso pues, que yo lo he, bueno, de cerca, ¿verdad? En Honduras, lo he vivido, pues que esas personas que están amenazadas, pues que se extremen las medidas de vigilancia, de protector por parte de los estados, del Estado en cuestión, es decir, de la policía. Y se establece también una corresponsabilidad, una responsabilidad directa al Estado, el Estado como sujeto protector. Es decir, y que debe ser así, porque no nos olvidemos que la gran responsabilidad de los Estados es velar por nosotros y velar porque sean respetados los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, como se dice, aquí la patata caliente pasa a los órganos del Estado también, ¿sí? Para establecer de acuerdo, Amado, ¿sí? En esta fase. ¿Sí? Es una fase previa, ¿sí? Cautelar, ¿sí? De acuerdo. ¿Sí? Es decir, estamos en supuestos que todavía, evidentemente, pues no se ha dilucidado el proceso, todavía no ha pasado ni a la Corte. ¿Sí? Luego ya en la Corte, cuando se confirma todo esto y se confirma vulneraciones de los derechos humanos, pues las sentencias de la Corte va a establecer una serie también de contenido, de sentencias, ¿verdad? De acciones reparatorias. Ahí en las unidades didácticas tienen toda clase de medidas, de acciones concretadas en las sentencias de la Corte, como de reparación, ¿verdad? Desde indemnización a las víctimas hasta actos públicos de reconocimiento por parte del Estado infractor, etcétera. Esto ya hablaremos también un poquito en la siguiente clase. Bien, Amado, ¿le quedó claro? ¿Sí? Y gracias. Bueno, entonces dejamos aparte el tema de la función de las medidas cautelares y ahora nos vamos a adentrar en el último punto antes de entrar en la Corte. ¿Sí? Y otra de las funciones también importantes, son todas importantes. Es decir, todas en su conjunto, podemos utilizar también el símil de que tiran de la carreta, ¿eh? De la carreta del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. La función de promoción que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Promoción de qué? Evidentemente, promoción, fomento. Yo utilizo bastante la palabra de fomento de los derechos humanos. ¿Fomento dónde? Fomento en todos los pueblos del continente americano, evidentemente todos los estados, parte que forman la OEA. Esta función de fomento, de promoción, positivizada así, función de promoción, la vamos a encontrar en la propia Convención Americana, en el Pacto de San José, ¿verdad? Y también, evidentemente, en el propio Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Sí? En concreto, si quieren ustedes apuntar, ¿verdad? En el artículo 41 de la Convención Americana y del artículo 18 del Estatuto de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Recuerden siempre, hablar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es hablar también de su positivización. Su positivización está en un instrumento internacional de primer orden, como es la Convención Interamericana. Ahí está, ¿sí? Positivizada. Ahí está, ¿sí? Pero también la propia Comisión
se ha dotado, como les dije, de un estatuto y un ¿vale? Esto ya lo habíamos hablado. Bueno, fomentar la observancia y la defensa de los derechos humanos. Así, cito textualmente el artículo 41. Yo les recomiendo que tengan a mano, ¿verdad? Tengo aquí, ¿no? Que esto viene bien porque aparte está nuestra Constitución, una bonita Constitución, como la de Costa Rica, como siempre les dije, a mí me encanta el artículo primero, es muy bonito. Costa Rica es una república democrática, libre, independiente, multiétnica, pluricultural. No podemos olvidar el hecho de ser multiétnica y pluricultural. Esto es muy bonito. Y esto hay que conservarlo, y esto hay que defenderlo. Y esto hace referencia, evidentemente, al estudio, ¿no?, de las diferentes culturas que integran el país, como pueden ser, evidentemente, los pueblos indígenas, que son los grandes, son de los grandes pueblos que han sufrido en la historia. Pero también esto es un mandato constitucional de nuestra Carta Magna a la integración del que viene de fuera, sobre todo, evidentemente, a las personas migrantes. A las personas migrantes y sobre todo, evidentemente, que son la inmensa mayoría, ¿no? Inmensa mayoría. Gente pobre, migrante. Esto es un deber constitucional. Y esto, realmente, creer en esto, en la pluriculturalidad y en el hecho multiétnica, es creer el hecho de construir juntos una sociedad mestiza, porque el mestizaje es el futuro. Y eso en sí enriquece muchísimo. Y una sociedad solidaria entre nosotros. Recuerden también esto, y ahora retomo todo esto, que a veces se nos pasa desapercibido a muchos, y también a muchos que se dedican al mundo del derecho. La existencia de un derecho humano de tercera generación, que es el derecho a la solidaridad internacional. El otro día estaba releyendo un texto muy bonito, la verdad, último, ¿no?, de Francisco, el de Roma, el Papa, ¿no?, Argentina, que no sabía, bueno, la verdad que sabía, pero no había leído otra, ¿no?, pero una encíclica que es sobre la solidaridad. Encíclica, se la pueden descargar, Fraterni Filis, pero trata de este derecho humano de tercera generación, solidaridad internacional. Claro, y esto hay que hablarlo también, internacional, porque a veces pasan desapercibidos estos derechos de tercera generación, ¿sabes? Yo insisto mucho, derecho a la solidaridad internacional como el derecho a la paz. Es un derecho humano. Bueno, entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pues tiene estas funciones. Dice el artículo 41 del Pacto de San José. La Comisión tiene la función principal de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y en el ejercicio de un mandato tiene las siguientes funciones y atribuciones. ¿Qué está diciendo de todo esto? En primer lugar, gran principio es fomentar los derechos humanos en el continente latinoamericano. Y luego dice, es que a través del mandato, ¿el mandato de quién? Esto como el sistema de mandato de Naciones Unidas, que les he explicado, ¿no? La Comisión recibe un mandato, recibe un mandato de la propia Convención, del Pacto de San José. Y si retrotraemos el Pacto de San José y la Convención procede, ¿verdad?, de la Carta Fundacional de Bogotá, y de la propia alma, ADN de la Organización de Estados Americanos. Pero en sí, la Comisión, el mandato directo, procede de la Convención Americana. Entonces, se tiene que ceñir, no se puede extralimitar. Cuando hay un mandato, eso lo estudiamos, ¿verdad?, cuando les explicaba las Naciones Unidas, como opera siempre por mandato. La Asamblea General dice, bueno, nos hemos reunido, nos ha convencido el mensaje de Kofi Annan. Fantástico, ¿no? Es necesario dar un pulso y sacar un organismo independiente, superador de la Comisión de Derechos Humanos, y crean el Consejo de Derechos Humanos.
Kofi Annan lo que quería, ¿verdad? Pero veía muy limitado, ¿no? De que fuese una institución más, como la Asamblea y todo esto. Pero había que modificar la carta. No se podía abrir el melón, ¿no? La Carta de San Francisco. Ideológicamente todos ahí, como es el mundo dividido, ¿no? Entonces una medida de prudencias, de sensatez, de sentidiño, como decimos en tierra, ¿no? Sentidiño, de cabeciño, ¿no? Es decir, pues mejor es con un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas, igual que aquí, con un mandato de la propia Convención, sacar adelante un organismo. Naciones Unidas, el Consejo, ustedes los estudiaron muy bien y que les salió los exámenes, los estoy corrigiendo muy bien, felicito, muy bien, muy bien. Como profesor es un orgullo, da gusto. Así, porque era para reflexionar, un poco era los exámenes, había que reflexionar y todo eso. Evidentemente hay diferentes intensidades, algunos que muy bien, ¿no? Se nota que estuvieron ahí escribiendo muchísimo, ¿no? Otros menos, más concisos, pero bien. Muy bien, les felicito, muy bien, buenos alumnos, muy bien, muy bien. A propósito, antes de que se me olvide, en este sentido, no sé, alguno de ustedes a lo mejor ya lo puso de asignatura, pero ayer mismo me notificaron que voy a dar un curso de verano que se llama Internacional Privado. A lo mejor, bueno, que lo sepan, yo no sé si lo van a cursar o no, pero que lo sepan, que voy a dar curso de verano, Internacional Privado. Me pusieron a dar. De momento yo Internacional Privado en, en, en febrero, ¿verdad? Ahora comienza. El año pasado de Internacional 1, pero ahora Internacional Privado. Es apasionante, Internacional Privado. Es apasionante. Se trata de temas muy bonitos, vinculados también, por ejemplo, con el área internacional migratorio. Muy bien. Entonces, a lo mejor alguno de ustedes lo ve, de nuevo, ojalá. Ojalá. Algunos ya hace años, desde que estoy aquí. ¿Verdad? Ronald, como Ronald, que es compañero desde hace ya años. Bueno, entonces seguimos. Seguimos. Bueno, pues entonces las funciones de promoción tienen un mandato y otras funciones complementarias es que la propia Comisión Interamericana puede formular recomendaciones a los gobiernos sobre el tema de cumplimiento de los derechos humanos, realizar estudios e informes, también los que estime necesario, solicitar de los gobiernos que proporcionen a la Comisión informes sobre las medidas que están, ¿no? Sobre las medidas estas cautelares también, bueno, y también hay que destacar ese informe, ¿verdad?, que tiene que presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hemos mencionado, pues a la Asamblea General. Tiene que presentar todos los años un informe anual, y esos informes anuales, cuando ustedes visualicen esos informes anuales que los organismos tienen que presentar, siempre tienen naturaleza de fiscalización. Es decir, mire usted en qué están trabajando, ¿no? Pues informen, ¿no?, en qué estén trabajando al órgano supremo, que es la Asamblea General, es el Parlamento latinoamericano, ¿no? Los Estados miembros de la como la Asamblea General de las Naciones Unidas es el gobierno, es una especie, ¿verdad? Es una especie de parlamento universal, donde están ahí todas las naciones, todas las naciones. Cerramos el punto. Si tienen alguna duda me dicen de toda la estructura de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahora nos vamos a centrar, ¿verdad?, en esta clase, en la siguiente, un poquito más, con el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Amado, adelante. No, ya no. Otro falso positivo, ya son demasiados, perdón. Si quiere pregunte, de verdad, Amado. Bueno, es que la retiré porque vi el tema que va a seguir, pero es corta. Es verdad que cuando la Corte condena a un Estado que violó derechos humanos a un grupo individuos colectivos, lo que le dice es, mire, dé el monto que usted considere que va a compensar el daño. ¿Es así o realmente dicen, mire, dele 20 millones de dólares? ¿Cómo es? ¿Dele lo que usted considere o dele esta cantidad? No, bueno, no es así propiamente, Amado. Eso lo vamos a ver ahora en el análisis de la Corte. Como les dije, al final de todo, cuando se dice una sentencia,
La sentencia tiene que llevar mecanismos reparadores, ¿verdad? Y hay que establecer también un criterio regulador. Y cuando se habla de indemnizaciones económicas, pues hay unos baremos también, unos baremos aprobados, establecidos en materia de indemnización. Las reparaciones a las víctimas es fundamental y hay diferentes mecanismos de reparar a las víctimas. Pues evidentemente, pues a veces, pues clásico, ¿no? Pues reparaciones económicas, indemnización, pero puede ser también, pues, que se incorpore, ¿verdad? Esa víctima que se le haya privado, por ejemplo, de un cargo público o de una función pública que se le vuelva al puesto, o bien también actos de desagravio, que son muy importantes. Para la memoria de las víctimas es necesario que el Estado también, el Estado en sí, que bien, que a lo mejor fue otro gobierno, pero que hagan actos de reparación a las víctimas. ¿Y cómo se concretan esos actos de reparación? Pues a lo mejor pues a través de unos homenajes públicos, a través de unos monumentos, etcétera, ¿no? Hay que dignificar a las víctimas. Evidentemente, pues nos vamos a encontrar también pues, medidas tendentes a modificar pues, determinadas legislaciones o derechos internos. Amado. Ahí le he respondido globalmente a la pregunta, pero te pido así un poquito de paciencia. Entonces, aquí vamos a abordar entre la clase de hoy y la siguiente todo el tema de las sentencias y las medidas que establece el preparatorio. ¿Le parece, Amado? Sí. Muchas gracias, profesor. Muy bien, usted. Bueno, la Corte. Entonces, nos vamos a aproximar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte en sí, evidentemente, lo que nos viene a la mente lo primero es que se trata de un órgano jurisdiccional. Bien, de acuerdo. Uno de los grandes órganos jurisdiccionales míticos en el tema de la justicia, en el tema de los derechos humanos del mundo, como les dije. ¿Qué otros órganos nos vamos a encontrar? Jurídicos, jurisdiccionales en nuestro mundo. Pues nos vamos a encontrar, bueno, pues, por ejemplo, si cruzamos el charco con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, por citarlo. Ya hemos estudiado también el sistema de la ONU, ¿verdad? Para ir también mencionando poquito a poco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y miren, yo voy a insistir en una cosa, ¿no? Y es una cosa pues, que me hubiese gustado pues, que no fuese así, ¿verdad? Porque ustedes ya me conocen y ya, bueno, pues yo eurocéntrico no soy, ¿verdad? Para nada. Es más, soy muy crítico con Europa y con el devenir también, ¿no? Occidental, etcétera. Cosas han tenido positivas, hay también cosas muy negativas y muy déspotas, ¿no? Con respecto pues, al continente latinoamericano, a África, etcétera, ¿no? Pero en lo cierto que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos está más avanzado en la protección de los derechos de las víctimas. ¿Y por qué está más avanzado? Porque tienen, y fíjense, y apunten esto, porque la víctima de derechos humanos en Europa tiene legitimación activa directa, procesal directa, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No tiene que pasar ningún filtro. Abolieron cualquier filtro. Había una comisión, se abolió, se fusionó, y en Europa está el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde una víctima denuncia directamente. Aquí no. Aquí la persona física, grupo de personas, no puede directamente ir aquí a Joseph por internet, ¿no? Zona ahí de denuncias, como puede pasar en los comités de derechos humanos que hemos analizado en el Tribunal de Estrasburgo y denunciar directamente con nombres y apellidos, carga probatoria, etcétera, ¿no? No. Aquí primero hay que interponer la denuncia, como saben, ¿no? Como les dije, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está lejitos de América Latina, está en Washington. Y luego pasar el filtro depurador. No entro, ¿no? Porque es un filtro depurador, ¿de acuerdo? No quiero ser tampoco irónico, pero es filtro depurador. No hay ese acceso directo a la Corte.
yo defiendo que exista ese acceso directo. Yo no sé, yo les pregunto, que sería precioso una tesis. Yo imagino que ya se haría una tesis en esto, me imagino, sobre la accesibilidad directa de la víctima latinoamericana de violación de los derechos humanos a la Corte. Si alguien lo sabe, aquí me dice, sí, profesor, yo he leído una tesis, la UCR sobre eso, y sé que ya las hay. Pero si no, ahí les dejo. Y yo encantado, si alguien quiere realizar el trabajo final de grado, en ayudarles. Yo imagino que tiene que haber. Imagino, seguro, seguro. Pero bueno, si no, pues el acceso no hay. Bueno, entonces seguimos. La Corte es una institución judicial, no cuasi judicial como o consultiva, es la naturaleza es judicial. Y tiene una naturaleza también autónoma en sí misma. Un órgano creado ad hoc, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es su función principal? ¿Cuál es su función? Estos conceptos hay que tenerlos claros. Si a alguno le viene a la mente con precisión. En primer lugar, su función es, utilicemos el verbo aplicar. ¿Aplicar qué? Aplicar el Pacto de San José. Aplicar la Convención Americana de San José. Aplicarla en todos los estados parte de la OEA. Pero no solamente aplicarla, sino interpretarla. Por tanto, las dos grandes funciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos radican en la aplicación y en la interpretación del famoso Pacto de San José. El Pacto de San José, que fue una maravilla, fue una bendición, fue como agua bendita del mes de mayo, como se dice allá, en España, caída aquí, ¿no? En el continente latinoamericano, porque no hay que poner las cuestiones, los antecedentes, todo esto, ¿no? Estaba también esta semana leyendo cosas sobre Chile, ¿no? Sobre el proceso tan interesante y tan necesario en Chile, de una nueva constitución, que dejen atrás esos oscuros años de la dictadura tremenda de Pinochet, de violaciones sistemáticas de los derechos humanos, un horror, de un Chile en blanco y negro, vais a despertar, ¿verdad?, a un Chile en colores, en colores, ¿no? Que yo deseo al pueblo chileno que todo vaya bien, ¿verdad? Que los militares estén tranquilos también de todo esto, ¿no? Pero bueno, el Pacto de San José fue producto de todo esto. Se ha habitado en el continente latinoamericano, después Argentina, ¿verdad? Paraguay, Uruguay, Centroamérica en llamas. ¿Sí? El genocidio, siempre lo digo, el genocidio encubierto de Guatemala. ¿Sí? Nuestros queridos hermanos de Guatemala. ¿Sí? Nuestros queridos hermanos indígenas. Un pueblo de Guatemala que la mayor parte de los habitantes son indígenas y que siempre se les acalló la voz. ¿Sí? Y que siempre gobernaron minorías, digamos, nosotros, ¿no? Minorías súper racistas, súper nazistas. ¿Sí? Pero es que es cierto. ¿Sí? Es cierto, ¿no? Por criterios de humanidad, ¿no? Bien, bueno, entonces, el estatuto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se va a regular por su propio estatuto, ¿sí? Y su propio reglamento. Hay que decir que el estatuto, la aprobación del estatuto, pues fue sometido a aprobación por unanimidad por parte de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Es decir, los miembros de la Corte lo redactaron y lo redactaron a la Asamblea, ¿sí? En cambio, el reglamento fue producto interno de la misma Corte. Es decir, el Estatuto de la Corte Interamericana, como dato curioso, fue aprobado por la Asamblea General, como les dije, de la Organización de Estados Americanos en el año 1974. Pues ya hace unos años, tampoco tantos, pero hace unos años. ¿Sí? Bueno, evidentemente, como saben, su sede está en San José, pero al igual que la sede que está en Washington de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también puede ser modificada, cambiada, siempre y cuando pues, sea aprobada por 2/3 de votos de la Asamblea. ¿Cómo ejerce las funciones
la Comisión Interamericana de Justicia. Bueno, pues lo fundamental es que hay que saber que el marco jurídico competencial de la Comisión está regulado en dos instrumentos fundamentales, que ya les mencioné. Entonces, el Estatuto de 1979 y el Reglamento. ¿De acuerdo? Entonces, el ejercicio de las funciones orgánicas no puede extralimitarse, lo que se dice, de lo establecido en el Estatuto, que está sumamente regulado, y en su reglamento. Bien, tanto el Estatuto como el Reglamento son dos productos internos de la propia Corte, es decir, la Corte, los jueces se lo dieron. Como les dije con esa salvedad, que el Estatuto fue sometido en su momento en 1979 su aprobación a la Asamblea General. En cambio, el Reglamento no. Pero nace en el seno, en el ámbito, no de la Asamblea General, no de la Comisión Interamericana, sino en el seno de la propia Corte. ¿Sí? ¿Cuál es la organización? ¿Sí? ¿Cuál es la propia organización que tiene la Corte como órgano judicial? Como ya hemos visto, ¿verdad? En su momento la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas, ¿sí? Pues va a tener una organización. En primer lugar, nos vamos a encontrar, evidentemente, con el cuerpo de jueces, los denominados jueces de la Corte, ¿no? Que son 7, ¿no? Los 7 magníficos, ¿no? Conocen, ¿sí? Y evidentemente proceden de los estados parte. ¿No? Los estados parte, bueno, sin entrar mucho en el tema por tiempo, ¿no? de la elección, que está en el Pacto de San José, el estado parte pues, propone una terna, 3 jueces, y luego pues, los mismos son elegidos por la Asamblea General. Y estas personas, los jueces, pues lo que se dice, ¿verdad? Como pasa en todo organismo internacional, tiene que ser persona de un jurista, lo que se entiende de verdad por juristas, ¿no? Es decir, de personas de reconocido prestigio profesional en el mundo de la judicatura, que hayan adquirido altas magistraturas, ¿verdad? En sus respectivos países, ¿no? También, bueno, pues el sector de la universidad, ¿no? Buenos catedráticos, etcétera, también en el área internacional, ¿sí? Y luego también muy importante, que no hay que olvidar, de solvencia moral y ética, que no tenga antecedentes penales, pero también que tenga una trayectoria ética, virtuosa, ¿verdad? ¿Sí? Porque al final pues, van a representar lo que van a representar, ¿verdad? ¿Sí? Es como, pues, eso es una gran responsabilidad. Los jueces de la Corte. Luego a otra estructura, a continuación los jueces, que va a dar soporte, ¿sí? Oficina administrativa, que se denomina la Secretaría. La Secretaría Técnica, ¿verdad? Está formada por su secretario, ¿verdad? Que actualmente ya lleva bastantes años aquí, es un chileno, ¿sí? Pablo Saavedra, como les dice, ¿sí? Y luego, bueno, pues tiene su equipo, ¿verdad? Tiene su equipo de funcionarios, los abogados de la Corte, etcétera. ¿Sí? Bien. La elección de los jueces es una elección, pues, más que una legislatura, ¿verdad? De 4 o 5 años, son de 6 años. ¿Sí? De 6 años que puede ser reelegida también. En ese sentido también se tiene un poco en el tema de los nombramientos de jueces internacionales, a que sean mandatos un poquito más extensos de lo tradicional que dura un mandato político presidencial, ¿verdad? Para buscar también más equilibrios de poderes. Bien, para que exista quórum en las deliberaciones es necesario 5 jueces, 5 jueces, ¿sí? De acuerdo. ¿Sí? Y las decisiones se van a tomar, las decisiones que se van a transformar, ¿verdad? Y que van a quedar en sentencia por mayoría de los jueces presentes. ¿Sí? ¿Qué pasa si hay empate? Bueno, pues aquí, como siempre, en estos tribunales colegiados, pues el voto del presidente pues va a ser un voto importante, ¿verdad? El presidente pues tiene la función también de actuar en el desempate. Bueno, entonces, así a nivel didáctico, ¿cuáles son las funciones más representativas, las funciones de la Corte Internacional de Justicia? Como les dije, ¿no? Es un órgano judicial, por lo tanto, la primera función es una función jurisdiccional, la clásica función jurisdiccional. ¿Y cuál es? Recordemos de los primeros años, ¿no? Que ya están en la recta final de su carrera, ¿no? ¿Cuál es esa función principal de los órganos de justicia? ¿No? Pues, evidentemente,
hacer efectiva, ¿verdad?, esa justicia, conocer de los asuntos que tienen encomendados, en este caso conocer, ¿verdad?, aplicar pues la ley, y en este caso cuál es la ley, la Convención, el Pacto de San José, y aplicarla y interpretarla. Entonces, la primera función es la función judicial. Van a ser tres funciones. Claro que la más representativa, digamos, pues la más importante, profe, es la función judicial, sí, pero hay otras que a veces pasan un poco desapercibidas, pero es importante. ¿No? ¿De acuerdo? ¿No? Quiero destacar esa que pasa un poco desapercibida, es la función tutelar, tutelar o cautelar. Como les dije, y hablaremos sobre esto en otra clase, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también va a poder establecer medidas cautelares. Por eso se dice que tiene una función cautelar. ¿De acuerdo? Y no hay que confundir, de nuevo, insisto. Una cosa son las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras son las medidas cautelares del sistema de medidas provisionales denominadas cautelares, sistema de medidas provisionales establecidos. Esta es la segunda función. Y la tercera función, también muy importante, funciones consultivas. ¿Cuál es esa función consultiva? Pues miren, los estados parte pueden pedir, pueden llamar a la puerta de la Corte y decirle, mire, es que yo tengo una duda acerca de la interpretación de un artículo, de un precepto en mi propio, del Pacto de San José. Entonces, acláreme esa duda. Entonces, la Corte, pues viene aclarando, ¿no? Hay, no sé, hay más de 25 opiniones consultivas, no me las sé de memoria, ¿no? Tampoco hay tantas, pero en temas muy importantes. Pero ¿qué busca al final? ¿Por qué se dice que tiene, por qué se dice, por qué se le ha dado esa función, por qué se le ha dado positivizado? ¿No? Porque se dice ese control de la convencionalidad, ¿no?, que tanto sea. Se dice que, claro, que a través de, sí, que a través de las opiniones consultivas dadas por la Corte, pues, se va a favorecer ese control de la convencionalidad, la Convención del Pacto de San José. Pero lo que se busca es establecer unos estándares mínimos de derechos comunes y homogéneos en todo el continente latinoamericano. Entonces, en ese sentido, podemos, y salvando las distancias, vamos a salvar las distancias, pues que nos digan, no, el profe dice que es un tribunal constitucional, ¿no? Salvando las distancias, pero podemos visualizar, ¿verdad?, y a modo pedagógico, que actúa como una especie de tribunal constitucional. Porque el tribunal constitucional, ¿qué funciona? Interpretar nuestras constituciones, nuestra carta magna, ¿no?, ante las dudas. Esa es la interpretación general. Pues aquí lo mismo, ¿no? ¿Quién interpreta, en última instancia, evidentemente, quién va a realizar la interpretación del Pacto de San José? ¿Quién va a interpretar la convencionalidad de los instrumentos jurídicos internacionales positivizados y que configuran el sistema interamericano de derechos humanos? La Corte. La Corte. Así, si ustedes ven, si buscamos aquí el artículo, por eso es importante, yo siempre les digo, tengan así un librillo con la Constitución y la Convención de San José y subrayen mucho y apunten. Y ténganlo siempre en manual, porque es así como también se ejercita también el conocimiento y todo. Si vemos, ¿no?, en el propio artículo 64, es claro en eso, artículo 64 del Pacto de San José, pues lo que se dice, positiviza lo que estamos hablando. ¿Positiviza qué? La función consultiva, ¿no? El artículo 64 es la positivización de la función consultiva. Dice así, vamos a leer. Los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte, es una facultad, no imperativo, acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Esto afecta no solamente al Pacto de San José, estas opiniones consultivas,
que son un control de la convencionalidad, sino también, pues aquí, pues, lo dicho, ¿verdad? Pues, famosa del año 1948, ¿no? La Carta de Bogotá, cuando aparte de la Carta de Bogotá se aprueba también por la OEA la Declaración de Derechos y Deberes, ¿sí? Famosas, ¿no? de los pueblos americanos, ¿sí? O también, pues otros. Estaba pensando ahora, por ejemplo, miren, hay una convención que regula, que protege también, muy interesante para hacer un trabajo de investigación, los derechos de las personas adultas mayores. Ahora, estaba hablando antes de entrar en la clase con un señor mayor de Honduras, ya, catedrático emérito, Sor Herrera, que me dijo que están organizando un congreso sobre hablar sobre esos temas, ¿no? Este profesor había sido el secretario general del Sistema de Integración Centroamericano, ¿no? Diplomático, básico, ahí, ya muy mayor, ¿no? Lúcido de esto, ¿no? Personas, buenos juristas, ¿no? Centroamericanos, ¿no? Entonces, y claro, él me decía es que lo que está viendo es no, está habiendo vulneraciones y, en definitiva, nuestros adultos mayores, sobre todo en los países más pobres, centroamericanos, y aquí también, pero en Honduras, pues están en vulnerabilidad social, en riesgo social muy importante. Entonces, lo que se trata es de implementar estos tratados internacionales. O, por ejemplo, la OEA tiene, esto lo vamos a ver bien en internacional privado. En internacional privado vamos a analizar muchos tratados internacionales de la Organización de Estados Americanos, que por su naturaleza son considerados tratados internacionales de derecho internacional privado. Por ejemplo, todo relacionado con el tema de la trata, la lucha contra la trata de personas. Eso, pues hay un tratado internacional. Entonces, esos tratados internacionales, pues, deben ser implementados, no se obligan, ¿no? Firmados y ratificados por los Estados miembros. Bueno, tengo aquí, les voy a leer textualmente un informe anual del año 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Página 20. ¿Por qué les leo esto? Porque responde perfectamente a la siguiente pregunta. ¿Para qué sirven las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Justicia? Y yo ya les dije, ¿no?, que van a crear un denominador común en materia de derechos uniformes en derechos humanos para aplicar en todo el continente americano. Un acervo común. Acervo común lo van a escuchar mucho cuando hablemos de la Unión Europea. Cuando se habla también de todo el conjunto de normas de la Unión Europea, muchísimas, ¿no?, que configuran un acervo común que debe ser implementado en todos los Estados Unidos. Pues aquí habla de estándares claros, ¿no? Yo les cito, porque es importante. Sí, porque luego, como es grabación, ustedes imagino que transcribirán y copiarán, ¿no? Y así les va perfecta para sus apuntes. Repito, ¿para qué sirven las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Justicia? En sí mismos son instrumentos útiles, estoy citando ya textualmente, para que los estados y los mismos órganos de la Organización de Estados Americanos consoliden y amplíen sin esperar una violación de los derechos humanos, como el corpus juris interamericano, a través de la creación de estándares claros y vigorosos para la promoción, defensa y garantía de los derechos humanos. Esto se resume, es opiniones consultivas, lo que establecen es estándar mínimo, acervo común para protección, promoción y garantía de los derechos humanos, para que haya unas normas comunes, que no haya dispersión, y que todo eso, una vez establecida, ¿no?, esa uniformidad, pues se busca la uniformidad. Por eso, opiniones consultivas, uniformidad, estándares básicos. Vamos a formularnos la siguiente pregunta, que es: ¿cuál es la función cautelar de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos?
Bueno, pues esta función tutelar y cautelar, como no, está positivizada en el propio reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y también en la propia convención, ¿sí?, de la misma. Quiero citar artículos, ¿verdad? El artículo 63.2 del Pacto de San José, Convención Americana, y luego los artículos respectivos 27, párrafo 1, y el mismo 27, párrafo 3, ¿no? La función tutelar y cautelar, ¿sí?, que como les dije, ¿no?, se basa en el establecimiento de unas medidas, ¿sí?, cautelares, no hay que confundirse, ¿no?, con la que ya hemos hablado, las cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? En casos se van a producir, se van a dar, ¿sí?, y pueden ser, ¿sí?, a petición de la víctima, ¿sí?, en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario para evitar daños irreparables, lo mismo en las personas. La Corte puede, en los casos que está conociendo, tomar estas medidas provisionales que considere oportunas, ¿no? Dice, son medidas también dirigidas evidentemente a la protección de la víctima y para llevar a buen recaudo, como se dice, el proceso, ¿sí? En estos casos, como les dije, quien ostenta la legitimación activa es la propia víctima, o también sus representantes. Pueden presentar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos directamente las solicitudes de medidas, que deberán tener relación, evidentemente, con el objeto del pleito, del proceso, ¿sí? Bien, ya para terminar con la recta final, para no saturarles, entonces, en la siguiente clase terminamos el tema de la OEA, ¿sí?, profundizando en las partes más procedimentales, ¿sí?, y comenzamos ya con el tema de derecho internacional. Fantástico. Cuando, así como pinceladas, así, para ir terminando la clase, para que apunten, así, fundamentales. Bueno, al final, cuando la Corte Interamericana va a dictar una sentencia, la naturaleza jurídica procesal de la sentencia se dice que son sentencias definitivas, y así aparece positivizado en la propia convención, en el propio Pacto de San José, ¿sí? Pero el hecho de que son definitivas, ¿qué quiere decir? Quiere decir, en definitiva, valga la redundancia, que no hay otra instancia más de recurso extraordinario de revisión, ¿no?, o de casación. Es decir, son inapelables, ¿sí?, con la salvedad, y esto apunten ahí, subrayen, de que las partes, si tienen confusión sobre el contenido, lo que pueden solicitar a la propia Corte es una interpretación de las cosas, ¿sí? Por lo tanto, podemos decir que sí, las sentencias son definitivas, con la salvedad de que existe reconocido en las partes su derecho, también el derecho para lo que se busca ante todo, estamos en tribunales internacionales, que se busca en todo el proceso. Pues, proteger a la víctima, evidentemente, y se protege a la víctima también reforzando a las partes, ¿no?, del proceso también, extensión, y en definitiva, velar por el cumplimiento de qué, del gran principio también que es un derecho humano, ¿sí?, la tutela judicial efectiva, ¿sí? A veces pasa desapercibido y hay gente, pues ignorancia, ¿verdad?, que no cae en la tesitura de que la tutela judicial efectiva es un derecho humano. Es un derecho humano y tiene que ser respetado. Los estados tienen que implementarlo en sus respectivas legislaciones. Incluso por disponer de fondos para que una persona sin recursos pueda venir asistida, ¿verdad?, por un abogado, y ese abogado le paga el Estado. Aquí ustedes tienen el instituto la institución, ¿verdad?, del Poder Judicial, me parece, está dentro, bueno, evidentemente, el Poder Judicial. Los defensores públicos, ¿sí? En España no existe eso, existe otra función que se llaman abogados y abogadas del turno de oficio. El turno de oficio, pues, se le asigna a personas que no tienen recursos suficientes, no tan suficientes, sino que hay unos baremos, ¿verdad?, tampoco, como se dice, no son pobres de pedir, ¿sí?, sino que son personas, pues, que no, el personal de los abogados, pues,
suelen ser costosos. Bueno, pues hay gente que no tiene la capacidad, aunque les hagan precio. Entonces, pueden solicitar al Estado, a la comunidad autónoma, pues que les asigne un abogado de oficio, ¿verdad? El Estado paga al abogado, ¿sí? Y el cliente pues no tiene que pagar nada en ese sentido, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues la sentencia es muy importante, ¿no? Las sentencias de la Corte son inapelables. Solo se puede pedir una aclaración. Solo se puede pedir una aclaración. Ahí vamos a ver también una diferencia, y apúntenlo, con respecto al sistema europeo. El sistema europeo evolucionó también dándole una mayor fortaleza a la tutela judicial efectiva y se ha establecido en determinados supuestos, que si nos da tiempo en este curso, el tiempo pasa volando, los analizaremos. Hay como una segunda instancia dentro del Tribunal de Estrasburgo, que se puede recurrir a los supuestos la sentencia inicial. Esa segunda instancia del Tribunal de Estrasburgo tiene un nombre así que impresiona un poco. Se llama la Gran Sala. La Gran Sala, cuando escuchen la Gran Sala del Tribunal de Estrasburgo, pues tiene esas funciones pues, encomendadas como una de órgano de apelación. Pero aquí no. Aquí la sentencia muere en los 7 magníficos. Cuando citan la sentencia, como se dice, esa sentencia va a misa, ¿no? A misa y a misa en latín. Dice, no cabe más, no cabe más. Se puede plantear, pues a lo mejor sería para debate, ¿no? Popular también el debate y establecer modelo comparado de la necesidad de establecer pues una especie de segunda instancia, de revisión, ¿no? ¿Por qué no? ¿De acuerdo? Bien, pero sobre todo, insisto, ¿no? Estamos ante un buen sistema interamericano de derechos humanos, algo bien bonito que se hizo, algo que opera a favor de la humanidad, que opera a favor de las víctimas, que opera a favor de la implementación, del respeto, de la promoción de los derechos humanos tantas veces violados en esta maravillosa tierra latinoamericana, que es necesario. Pero no quiere decir que no sea necesario reformar. Entonces hay que plantearse si hay que reformar la accesibilidad de las víctimas por violaciones de los derechos humanos al sistema interamericano, es decir, que las víctimas accedan directamente a la corte, para mí sí, y a lo mejor otros no están de acuerdo, otros internacionalistas, ¿no? Esto es susceptible de debate, yo creo que habría que impulsar también esta reforma, impulsarla, ¿por qué no? Si es necesario, ¿verdad? Desde la academia, desde la UCR de Costa Rica, aquí está la corte, ¿no? Bueno, esto lo dejo ahí para debate, ¿eh? Para debate, y es un tema muy bonito también para un trabajo final de grado, ¿eh? Y evidentemente para hacer unas jornadas, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿eh? Y bien, bueno, queridos alumnos, vamos a dejarlo porque no quiero saturarles. Prefiero, y aparte, si no me ríen ustedes, ¿no? Me dicen que a y media terminamos, ¿eh? Si no, encantado, pero se trata también de que yo me doy por contento como profe que vayan a los conocimientos que les voy dando y todo esto, en estas horas, hora y media de clase prácticamente, es decir, pues que vayan tomando nota, que lo vayan combinando con las unidades didácticas, que no solo se queden con las unidades didácticas, sino con estas clases presenciales que ahora pues, están grabando, se graban y luego pues pueden ustedes escucharlas de nuevo, tomar apuntes. Insisto, esto no se trata de pasar simplemente el curso, sino que estos conocimientos los tengan para toda su vida, ¿eh? Son conocimientos transversales. Bueno, yo sé que alguno de ustedes quiere quedarse para alguna reunión sobre el trabajo, ¿eh? Me voy a quedar, y si no, pues cuídense, tómense un café o algo para antes de la siguiente clase, ¿verdad? Que se descansa un poco, y cualquier duda me dicen, y de nuevo, pues darles la enhorabuena por los buenos exámenes que hicieron, ¿eh? Así da gusto, de verdad, tener estos alumnos. Bueno, también es cierto de que todos son aplicados porque el hecho de estar en la UCR, en la Facultad de Derecho, no entra cualquiera, ¿eh? Y entra en el buen concepto de la palabra pues los más preparados. Eso es lo que me dijeron, ¿eh? Y eso es lo que creo, ¿eh?
muy bien. Y entonces tiene que estar orgulloso también de estar en esta facultad. Es una muy buena facultad de Derecho, yo siempre lo digo, es cierto, es una de las mejores, no solamente de Centroamérica, sino de Latinoamérica. Y el que diga lo contrario miente o tiene poca información al respecto, crean. A veces ataca mucho también pues, a las universidades públicas y a Derecho, porque hay otros intereses, intereses de mercado, mercantilistas, para... Ustedes tienen excelentes juristas en sus aulas, ¿verdad? Algunos ya eméritos, viejitos, pero que son grandes juristas. Y en sí mismo, en todo su conjunto, es una excelente universidad. Y bueno, y ahora que tienen una nueva decana, fantástico, ¿no? Porque viene bien, una mujer al mando, y con grandes ideas que tiene, formada internacionalmente, ¿verdad? También en Buenos Aires, en una excelente facultad, Marcela, ¿no? Entonces que va a dar una impronta muy buena, aire fresco, ¿sí? Muy bueno. ¿Sí? Bueno, pues nada, no hablo más porque uno está solo y se aburre, entonces empieza a hablar. Entonces van a decir, uy, profe, bueno, queridos alumnos, cuídense y bueno, pues oye, pues también los que quieran internacional privado, que sepan ahí que en enero comenzamos, ¿sí? Y comienzo en ese curso, ¿sí? Así que pues, serán bienvenidos, ¿sí? Saludos, hasta luego, Gracias, gracias, profe. Buenas noches, profe. buenas noches. Profe, Sí, una preguntita rápida. Bueno, dos preguntitas rápidas. Una, ok. al final, ¿cuál tenía que ser la extensión del trabajo? Que nunca nos, o sea que, digo que nos lo iba a decir y se lo olvidó. Máximo 50 hojas, 50 páginas. Máximo. Sí. Y segundo, había que desarrollarlo. ¿Cómo desarrollar? No. Ustedes tienen que seguir la estructura, ¿verdad? La estructura de un proyecto de investigación, ¿sí? Y evidentemente en 50 páginas tienen que realizarme el trabajo, ¿sí? Como criterio. Seguir el modelo de tesis, ¿verdad? ¿Sí? Pero evidentemente en este caso estamos hablando de una mini tesis. ¿Sí? Agarran un tema que les gusta, ¿verdad? Lo que ya ustedes me dijeron, ¿sí? Y lo desarrollan, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, ¿sí? Ok, De acuerdo, ¿sí? muchas gracias.